Segunda epístola a los Corintios, capítulos 4 al 6. No me puedo callar cuando he recibido todo lo que he recibido de parte de Dios. O sea, cuando alguien experimenta ser amado y ser amado por Dios, es imposible que pueda callar. Como decía San Pablo en estos capítulos, creí, por eso hablé. Es decir, la fe crea el testimonio y ese encuentro con Dios crea ese testimonio, porque es como he recibido este don, este gran regalo que es el amor de Jesús, que realmente lo tenemos todos, sin embargo no nos damos cuenta, pero cuando eres consciente de ese amor no te puedes callar, quieres que todo el mundo experimente ese amor, porque Él nos ama a pesar de todo. De hecho, el otro día, pensando en todo lo que había estudiado ya de Corintios, en específico de este segundo libro de Corintios, es que no merecemos ese amor de Dios, y ese amor de Dios es como aprendí en 1 Corintios, es un amor ágape, es un amor totalmente entregado, un amor que no espera nada a cambio, que por mucho que le fallemos, por mucho que le abandonemos, por mucho que le rechacemos, Él nos va a seguir amando. Y esto para la mente humana es inconcebible decir, pero ¿cómo alguien que le estoy fallando continuamente me va a seguir amando? Pues sí, te sigue amando. Y esto es como muy fuerte y a día de hoy yo sigo fallando, sigo equivocándome 8.300.000 veces, pero aún así Él me sigue amando. Entonces, ¿cómo me voy a callar ese amor que recibo día a día? O sea, es que no puedo estar más agradecida. Pues así le pasó a San Pablo. San Pablo no podía callar todo aquello que recibía. Y ahora mismo les estaba hablando a los corintios de que el Dios de ese mundo cegó a los incrédulos su entendimiento para impedir que viesen ese resplandor del glorioso Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Es decir, hay como una ceguera que no permite ver a Dios. Entonces, lo que les deja claro también San Pablo es que ellos en todo momento manifestaban la verdad. No tenía ningún sentido que mintiesen, porque ellos en todo momento el foco lo tenían puesto en predicar a Jesús. No a ellos mismos, como hacían otros falsos apóstoles que había en esa época por Corinto, que era también otra de las cosas por las que Pablo escribió estas cartas, de decir, oye, llevad cuidado con esto, que no os engañen, no os dejéis engañar. Y él también se defendía para que ellos viesen que él no hablaba para ganar personas o para capturar personas, no, de ningún modo. Él simplemente estaba compartiendo a Jesús. Entonces, en todo momento hay sinceridad en ellos, hay verdad en los apóstoles. Y hay algo precioso, que es que dice que Él, Dios, brilló adentro para que nosotros podamos brillar afuera. Que esto es precioso y esto lo veo conectado con el versículo 7 que dice, llevamos este tesoro, que cuando habla del tesoro habla del Evangelio, en recipientes de barro. O sea, esa luz de Dios, que es el Evangelio, la llevamos en recipientes de barro que somos nosotros, que los recipientes de barro es lo más frágil que puede haber, como nosotros, que nosotros somos frágiles, somos débiles. Entonces, fíjate que Dios nos elige, a pesar de ser tan débiles, para poner esa luz y que nosotros podamos ser luz para todos los demás. Eso sí, si dejamos recibir esa luz, si damos paso a recibirla, si no, obviamente Dios no nos va a forzar a recibir esa luz. Entonces dice, para que se vea claramente que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Es decir, el poder de Dios se manifiesta a través de la debilidad humana. Qué bonito que Dios nos quiera tanto, aun siendo tan frágiles. Dice, la debilidad del apóstol demuestra que es Dios quien realiza su obra. La fuerza proviene de Dios, no de nosotros, y Dios actúa incluso a través de nuestra debilidad. Por eso, esa gran frase, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo les dice, vivimos siempre apretados, pero no aplastados. Vivimos siempre perseguidos, pero no abandonados. Vivimos siempre derribados, pero no rematados. Estaba escrito, creí, por eso hablé. Aunque nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando día a día. Algo que Pablo también pone mucho hincapié es que en esta época, en la época de los corintios, que en esta también, pero fijándonos en la época de la que se habla, se fijaban mucho en las apariencias exteriores. Es decir, Pablo, que también se despojaba a sí mismo, decían, pero
¿Cómo va a ir proclamando al Señor si mira por lo que está pasando, lo persiguen, tal? Pues no, ellos se fijaban en los hombres, que eran justamente los falsos apóstoles, que se verían gloriosos, que siempre hablaban lo que querían escuchar. Entonces decían, estos sí que dicen la verdad, cuando realmente les estaban engañando, porque no iban por la verdad por delante, iban con el interés por delante, porque les interesaba mucho más ganar dinero que decir la verdad. Entonces ponían al dinero por encima de las personas, y eso es horroroso. Entonces lo que dice Pablo es, ponemos nuestros ojos en las cosas invisibles, y esto me encanta, lo que viene al siguiente. Pues las cosas visibles son pasajeras. Todo lo que vemos con nuestros ojos pasa, caduca, se acaba. Sin embargo, las cosas invisibles son eternas. Ese gesto que tiene alguien contigo, ese acto de amor que alguien realiza por ti, esa mirada, ese detallito, que tal vez el friego los platos por ti, yo hago esto por ti, o esa ayuda que recibes en un momento tan difícil. O sea, eso es eterno y queda para siempre grabado en tu corazón. Es algo que no puedes ver, pero sin embargo es algo tan valioso que nunca algo material te lo va a poder dar. Así que el capítulo 5 nos habla de que si nuestra morada terrestre, refiriéndose al cuerpo humano, se desmorona, tenemos una morada eterna en el cielo, que la morada eterna se refiere a la resurrección. Y entonces Pablo dice, bien en nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos afanamos por agradarle. ¿A quién? Al Señor. O sea, Pablo en todo momento quería hacer la voluntad del Señor y quería agradar al Señor, no a los hombres. Entonces aquí también se ve y se demuestra cómo Pablo habla con la verdad, porque podría estar diciendo aquello que querían escuchar, pero no lo hizo. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Aquí habla de esa justicia de Dios, que siempre hace justicia, tarde o temprano, en el momento perfecto. Dios siempre hace justicia porque Dios es justo, y Dios en todo momento defiende la verdad y la justicia. Continúa hablando del ejercicio del ministerio apostólico de Pablo, habla del temor al Señor. Nos dice que ante Dios ya estamos al descubierto porque no podemos ocultar nada delante de nuestro Creador, delante de Dios, que sí, tal vez a los hombres podemos ocultarles muchas cosas, podemos mentirles, pero a Dios no podemos engañarle. Entonces dice, para que sepáis cómo responder a los que se enorgullecen de lo exterior y no de lo que está en el corazón. Entonces lo que nos dice Pablo es, vale, el exterior es importante, pero aún más importante es el interior. Entonces por fuera puedes estar perfecto, pero por dentro puedes estar podrido. Y es muy importante que por dentro estés bien para por fuera demostrar ese bien. O sea, es complicado de explicar, pero espero que lo entendáis, que hay que cuidar la interioridad de cada uno. Entonces dice, el amor de Cristo nos apremia. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Y dirás, ¿y yo por qué tengo que vivir por Cristo? O sea, realmente, cuando tú vives para Cristo, estás viviendo para los demás. Se puede ver aquí en San Pablo. Pablo estaba totalmente entregado a Cristo y eso te lleva a estar totalmente entregado a los demás, a servir a los demás. Pablo en todo momento se preocupaba por las personas. Y algo que me apasiona de Pablo es que no solo se preocupaba de abrir iglesias, de compartir a Cristo, sino también se preocupaba de ese seguimiento en la fe, porque no basta con tener una conversión y ya está, sino que esa fe hay que mantenerla, y esa preocupación de Pablo por ese seguimiento de la fe me parece tan importante y tan crucial. El que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo viejo, todo es nuevo. O sea, al final, esa salvación es una transformación radical que deja atrás la vida de pecado. Cuando tú das tu sí a Dios, sea de la forma que sea, tú estás dejando atrás esa vida pasada. Dios ya te ha perdonado de todo eso y estás volviendo a empezar. Y Dios te da la posibilidad de esa vida nueva. Dios estaba reconciliando al mundo consigo. Fijaos, Dios estaba reconciliando al mundo, a todos nosotros, consigo, o sea, nosotros reconciliando con Dios por medio de Cristo, o sea, Cristo, nuestro intercesor, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres al tiempo que nos confiaba la palabra de la reconciliación. Es decir,
que gracias a Cristo Dios reconcilió a la humanidad con Él e hizo que su único Hijo se entregase por y para nosotros. Y todo esto porque nos ama. Es que es continuo, es que es muy fuerte el amor que Dios nos tiene. Es que cada vez nunca lo voy a llegar a entender ni comprender porque se va de los límites humanos. Pero es que si comprendiésemos un poquito, solo te digo un 1%, nada más, de todo lo que Dios nos ama, viviríamos con una sonrisa de oreja a oreja todos los días. Porque es que es muy fuerte. Todo proviene de Dios. Y vuelve a decir que nos confió el ministerio de la reconciliación. Entonces dice que los cristianos son embajadores de Cristo llamados a reconciliar al mundo con Dios. Y también les sigue invitando Pablo a los demás, a los corintios en este caso, a que se reconciliasen con Dios, porque Dios es misericordia y Dios siempre nos va a perdonar. Él siempre va a estar ahí. Aunque nosotros haya cosas que nos cueste perdonar o que pensemos, no, esto no lo voy a perdonar en mi vida, pues Dios sí te va a perdonar, por muy fuerte que sea tu pecado y por mucho daño que hayas hecho a alguien o incluso a Él. Así que dice, a Cristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Es que fijaos, para que viniésemos a ser justicia de Dios en Él, para también librarnos de ese pecado y que fuésemos libres. Es que qué bonito que ese amor quiere que seamos libres, por eso el amor es libre, porque el amor es libertad, el amor es decidir amar a alguien. Yo te amo, pero porque también lo decido, no solo porque lo sienta, sino porque decido amarte día a día. También, otra de las cosas que no he contado es que la aflicción que pasaron Pablo y muchos cristianos es el proceso que crea la gloria. Decía el estudio, a través de los dolores del parto viene el nacimiento. Así que en el capítulo 6 empieza hablando de que Dios nos hizo cooperadores suyos. Es decir, Dios podría estar orando por sí mismo, pero quiere que seamos partícipes de ello. Quiere contar con nosotros. El mismo Dios podía hacerlo todo por sí solo, pero quiere contar contigo. Y nombra a Dios diciendo, te escuché, te ayudé. Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. También esto hace referencia a que no debemos de alargar la respuesta al llamado de Dios. Si Dios te está llamando, no digas, pues mañana será un buen día para seguir a Dios. Hoy voy a descansar y ya mañana, cuando eso, y luego llega mañana. Hoy tampoco lo veo día. Mañana seguro que sí. Al final lo vamos retrasando y eso no... Dios no lo perjudica nada. Realmente nos perjudica a nosotros el alargar esos tiempos que podíamos estar viviendo tremendamente felices y plenos. Y Pablo cuenta aquello que soportó con frecuencia, tribulaciones, necesidades y angustias, azotes, cárceles, fatigas, desvelos y ayunos. Y dice, ojo, lo hacemos con nobleza, ciencia, paciencia y bondad, con la ayuda del Espíritu Santo y apoyándonos en una caridad sincera, en un amor sincero, ofreciendo un mensaje veraz y contando con el poder de Dios, usando las armas de justicia. Ojo ahí, en lugar de usar armas materiales, dice, usando armas de justicia. Al final, él habla de ese triunfo sobre la adversidad y de verdad que me fascina cómo Pablo ve cada momento duro como una oportunidad. En mi debilidad me haces fuerte, Señor. Estamos siempre alegres, fijaos, a pesar de todo lo que os he contado que soportaban, decían, estamos siempre alegres. En fin, creen que no tenemos nada, aunque todo lo poseemos. Si tengo a Dios, nada me falta. Esto es precioso porque yo recuerdo uno de los momentos más críticos después de mi conversión, que fue la primera vez que sufría muchísimo. Y fue, para mí, el mejor momento del año, porque justamente nunca me había sentido apoyada estando sola. Sí, obviamente doy gracias a Dios de mis amigos, mi familia, pero ese sufrimiento de cuando estás solo en tu habitación, pues fue la primera vez en mi vida que noté que no estaba sola en el sufrimiento, que Dios me cogía de la mano y no me dejaba caer. Y esto es precioso porque a pesar de ese dolor, tienes a alguien que te sujeta, que no te deja caer y que hace de ese sufrimiento una oportunidad para aprender. Lo transforma en aprendizaje y en amor. Y al final, también esto puede ayudar en un futuro a alguien. Por último, habla de desahogos, advertencias, porque les dice, nuestro corazón está abierto de par en par para vosotros, sin embargo los vuestros están cerrados.
les advierte del yugo desigual, porque dice, no sería posible el equilibrio. El yugo desigual, por ejemplo, sería juntarte con alguien que tal vez no tuviese como los mismos valores que tú, que chocaseis mucho, pero no se refiere a dejarlos de lado y a marginarlos, no. O sea, él lo que les hace ver es qué relación tienen la justicia y la iniquidad, qué relación tienen la luz y las tinieblas, qué relación tiene Cristo con Belial, que realmente significa con la iniquidad, con la inutilidad, qué relación tiene la fidelidad con la infidelidad. Nosotros somos templo de Dios vivo. O sea, realmente siempre, siempre, siempre hay que acoger a los demás. Pero también tienes que tener muy firmes tus ideas, tus valores y quién eres tú. Porque aquí se refería a que, claro, tal vez si te juntabas con personas que no tienen tus mismos valores, obviamente tu entorno influye en ti. Entonces, lleva cuidado, pero no por eso debes de abandonar a la gente. Eso ya es cosa de discernir, de saber qué está bien y qué está mal, pero siempre hay que acoger. O sea, que no se nos olvide y siempre hay que amar a todos. A pesar de que todos no nos amen, debemos amar. Y esto nos ayudará un poquito más también a entender y a ver con otros ojos las cosas, ver con otros ojos al mundo. Así que, bueno, otra de las cosas que quería decir antes de acabar es que, no sé si os habéis fijado, pero Pablo, en lugar de decir la Biblia tal cual, que él se la sabía tal cual, porque él había sido fariseo, que los fariseos eran como muy estrictos en las escrituras, pues en lugar de eso las parafraseaba, porque él no se sintió atado a citar exactamente palabra por palabra, sino de acuerdo al sentido y con el propósito de aplicar y mostrar la relevancia de la revelación para las circunstancias de sus lectores. O sea, él se adaptaba a los demás para que lo entendiesen, porque sí, tal vez alguien se puede saber la Biblia de memoria, pero si no la sabe transmitir, si no te la sabe explicar, es como si le estuvieran hablando a un muro, o como si me entra por una oreja me sale por otra. Entonces, qué bonito también esa cercanía de Pablo a los demás y ese amor de Pablo a todos los demás, porque aquel que fue amado, amó, y aquel que recibió ese amor tan grande y ese don tan, tan inmenso, pudo compartirlo con los demás y no pudo callarse, porque un amor tan grande es imposible callárselo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.